A ambos, señor Héctor Amodio Pérez y Horacio Lampariello, se extrañó Amodio, dice, los felicito, siempre los tengo presentes. Nos repite el 749, que es Sebastián Beltrán, el del programa. Puede ser calle Solano García, me dice acá Pablo, en Solano García, que estuviera la tatucera. Lo que pasa es que por Solano García fue que salimos. Por Solano García salimos. 35-25. Está la casa. Yo Che, pasé ¿y no hace... habrán sido tan bestias los milicos que taparon el lado de la cárcel y no el lado de la casa? Y sí, capaz que pasó eso. O tenía una segunda entrada. No, pero el túnel pasaba por debajo del jardín y salía en el comedor de la casa. Y bueno, pero esto era un armario, No, pero venía por una no. cloaca. Venía por No, la. pero eso se descubrió por la policía. Ah, sí. Claro, porque salimos por ahí. Bueno, este. Acá dice, buenas noches, disculpen, ¿qué pasó el lunes? No salieron, les escribo desde Melo, adelante. Neri de Melo. Bueno, no salimos el lunes porque teníamos un aviso que no iba a venir el operador oficial, don Javier, y no pudo venir el operador suplente. Entonces no teníamos más remedio, que ustedes saben que esto es, no digo que sea amateur, pero que si es a pura voluntad nuestra, entonces Claro. no tenemos la infraestructura que debería tener un canal que tuviera cubierto todas las posibilidades, entonces a veces no lo podemos sacar. Pero ya por lo menos hemos avanzado y tenemos también los días viernes el programa de Eduardo Luz, que ya lleva 4 programas, de los cuales 3 lo ha hecho acá y uno lo hizo desde su casa porque estaba en el exterior, y viene con una audiencia bárbara. Interesantísimo, además. No, aparte Como todo los lo de programas. Eduardo Luz. Exactamente. Brillante Don Amodio, que se mejore, dice Roger Ojeda. Ese Gracias. nos saluda. Después dice, estoy en la espera del programa, ¿qué pasó? Las 20:05. Bueno, le digo que estamos saliendo al aire. O sea, que estamos al aire. 20:05, son 20:06, hace rato que venimos y bien. Se ve que no enganchó en el lugar. Acá nos mandan uno, pero es texto. No, no es texto, no lo puedo leer porque si no se me complica. A ver, si uno dice algo más abajo, sí. No estaba, gracias. No sé. Bueno, no lo tengo. Ahora le vamos a pedir a don Javier poner un audio que nos mandó don Álvaro Alfonso. Audiencia del Cernidor, muy buenas noches. El 3 de diciembre de 1986 se produjo un debate en el programa Prioridad por el Canal 10 que tanto hace falta en nuestros días, no solo por la calidad del mismo, sino por la misma calidad de sus conductores. En aquel momento Omar de Feo, Ángel María Luna y Barret Puig. De la misma forma en Canal 12 con Never Araujo y también Carlos Giacosa en el Canal 4. 19 días después de ese debate se aprobó la ley de caducidad. Participaron el ministro del Interior, doctor Antonio Marquesano, por el gobierno del Partido Colorado, Wilson Ferreira Aldunate por el Partido Nacional y el general Liber Sereni por el Frente Amplio. Allí quedó al descubierto algo que la historia de los culturosos universitarios y sus seguidores de la historia reciente esquivan como Maradona a sus rivales. Sereni había propuesto una salida para los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos, suspender por un año la citación de los mismos a la justicia y ver qué se hacía después, en ese lapso, como si fuera la suspensión de los pagos de una ley de alquileres. Lo más insólito era que la propuesta venía de un amigo del presidente histórico del Frente Amplio. Lo novedoso era que el proyecto de Sereni lo tenían que votar los colorados y los blancos, el Frente Amplio votaría en contra y él se comprometía a que las bases de la coalición de izquierda no atacaran a quienes salvarían al país de la ya decretada en ese momento crisis institucional debido a que los mandos militares habían bajado línea, que los involucrados no se presentarían ante la justicia por operaciones realizadas antes y durante la dictadura contra la subversión. Ferreira Aldunate, en el transcurso del debate, dijo una frase que no integra el rosario del Partido Nacional. Ante tamaña barbaridad propuesta por Sereni, arguyó Wilson Ferreira. A veces aparecen como bobos
ante la opinión pública aquellos que asumen las responsabilidades ante el país. Tan homenajeado Wilson, pero muy poco escuchado. Es difícil localizar un presupuesto u otro proyecto con beneficios para el país que el Frente Amplio haya votado. La ley forestal, la ley de zonas francas, la ley del marco regulatorio energético, la ley de puertos, la ley de inversiones, más reciente la ley de urgente consideración y la ley de la reforma de la seguridad social. Y hay muchas más. Los blancos no aprenden más. Para el votante de la calle, ese que cada 5 años renueva la confianza, no entiende estas posturas. Votar en general la iniciativa es muy difícil tragarlo. Parece que no les alcanzó la sopa a lo blanco. El Frente Amplio bajó a Arasatí y creó un engendro sobre la situación del servicio del agua potable a Montevideo que este muchacho, secretario de la presidencia, apellido Sánchez, calificó como esperanza. Y la única esperanza es que llueva, si no la zona metropolitana corre peligro nuevamente de quedarse sin agua. También bajaron un proyecto de infraestructura para la circulación vial de la zona metropolitana en forma insólita, que había dejado pronto y listo para llevar adelante el ahora senador Falero, entonces ex ministro de Transporte y Obras Públicas. Y salió el hombre, si algo faltaba, ¿no? Salió el hombre Massa de la Cueva, descrito perfectamente por el filósofo y ensayista español José Ortega Gasset hace casi un siglo. Fernando Pereira, en Acción, su filosofía de masa, cree que somos todos ignorantes. ¿Los blancos no leen? En las últimas semanas, este malintencionado y mentiroso, en todas sus intervenciones públicas, dijo: en este caso nos tocó gobernar en un país con serias restricciones, producto de un pésimo gobierno de la calle Pou. Nadie se hace cargo de las deudas que nos dejaron. Gobierno sin timón. Las respuestas de la dirigencia del Partido Nacional son muy timoratas. Nunca apuntan que el Frente Amplio fundió ANCAP, que fundió y cerró Pluna, y podríamos seguir con una larga lista. Pero, ¿cómo es esto? Si parece que la guita sobra, porque viajan más que Marco Polo, los representantes de este gobierno, y no precisamente en económica, sino en la que tiene una pantalla privada y sobra la comida y la bebida y cuesta unos cuantos miles de dólares más. Casi el país ya olvidó la creación de lo que en el programa, en mi caso, he denominado humo social, para el gobierno el diálogo social. El director de los empresarios, el señor Pereira, del Banco de Previsión Social, propuso al final del pasado gobierno, en una de las últimas sesiones, impulsar una auditoría sobre las reparaciones pecuniarias, la ley 18.033, la denominada ley del guerrillero que tanto hemos hablado en el programa. Pese a contar con la mayoría de la coalición, se terminó derivando a una comisión de auditoría. Esta, dentro del BPS, hizo un informe que no correspondía. Y claro, ahora con mayoría del Frente Amplio y representantes del MPP, mayoría en la interna de la coalición, está enterrado el pedido. El entierro para el BPS es grande. Usted del otro lado de la Cámara y todos los uruguayos ponemos 60 millones de dólares por año para el pago de estas reparaciones que llegan individualmente a unos 1.700 dólares mensuales por persona. Las preguntas para el Massa, Fernando Pereira, son: en la Comisión de Humo Social, porque iban a tratar el tema del Banco de Previsión Social para hacer variados cambios, ¿se tendrá en cuenta este asunto? ¿Se dejará sin efecto el decreto de Tabaré Vázquez que la administración anterior no borró del mapa? Y hasta ahora nadie ha explicado por qué. ¿Hasta cuándo la ley 18.033 seguirá dando pacientes cobradores al impulso del supermercado comunista llamado Crisol? Producto del decreto de Tabaré Vázquez y la ley de la vida, hoy un 20% de los que reciben el pago no son precisamente los titulares que fueron habilitados cuando se votó la ley 18.033. Nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, retornamos. Retornamos. Aquí Álvaro hace referencia al libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. ¿Sí? Hace unos días me enteré que en el Uruguay, concretamente en el Frente Amplio,
ha habido una rebelión de las bases, Sí. con lo cual, digamos, más o menos, en el lenguaje de las organizaciones políticas, sobre todo si presumen de ser de izquierda, masa y bases se pueden considerar como sinónimos. Ahora, yo escuché las críticas de los voceros de los disidentes, de los críticos. Yo las comparto todas, realmente. Pero yo pregunto, ¿dónde estaban anteriormente estos críticos de la política del Frente Amplio? Recién ahora, en el año 2025, se enteran de que la política del Frente Amplio no ha sido nunca una política de izquierda. Sustituyamos la palabra izquierda y digamos una política basada en el bienestar general, ya que ya no les gusta a mucha gente que nos definamos como de izquierda. Digamos que lo que pretendemos es que la política responda a los intereses del pueblo uruguayo, que son los que le pagan el sueldo a los legisladores, son los que le pagan el sueldo a todos los ministros, que son, en definitiva, los que llevan adelante estas políticas antipopulares. Porque, como explicó muy bien Gustavo Salle hace unos días en el programa de Neri Pinato, el Uruguay es un país dependiente y depende de que desde el exterior las organizaciones de calificación de deuda y todo lo demás le den el visto bueno. Y que para que el Uruguay pueda colocar su deuda en el exterior y poder seguir pagando el presupuesto, porque el Uruguay prácticamente ya no produce nada, hay que cumplir los designios que se nos marcan desde afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como no está Mujica, se atreven a levantar la voz. ¿Qué hicieron en los 20 años antes? ¿O no eran militantes del Frente Amplio algunos de ellos? Recién ahora se incorporaron a filas. Bueno, yo creo que Mire, ya está bien. yo voy a continuar con lo que usted dijo. Hay un artículo de Montevideo Portal, que es un periódico digital, que no es precisamente ni de derecha, podrá ser de centro izquierda o de izquierda, pero no de otro lado. Divorcio en puerta, desazón generalizada, dice, militantes del Frente Amplio llaman a eventos con críticas al gobierno de Orsi. Frente amplistas de varios sectores consideran que la gestión no es de izquierda en muchos aspectos y que hay diferencias irreconciliables, dicen ellos, ¿no? Un grupo de militantes frente amplistas de a pie, esto me recuerda a Jorge Valle, ¿no? Disconformes con la gestión que lleva adelante el gobierno encabezado por Yamandu Orsi, convoca a un encuentro para este sábado 4, esto es un artículo viejo, ¿no? De octubre del 2025, de 14 a 16:30, dice. ¿No? Pero un poquito me cajó por publicidad arriba. Bajo la consigna Frente Amplistas tenemos que hablar por un Frente Amplio con el corazón a la izquierda. De acuerdo, dice, con lo que le dijo a Montevideo Portal Enrique Ortega, uno de los integrantes de la coordinadora que hoy nuclea a 80 personas, o sea que tampoco son tantos los que salen a quejarse, dice que se juntaban entre 100 y 200 personas. Dice, pero que según anticipa convocará a muchos más. Este encuentro está motivado por la desazón generalizada. Espere un poquito porque odio que me pongan publicidad y me corten la lectura. Dice, desde hace de enfrentamiento con el gobierno actual que han manifestado en redes sociales desde hace un par de meses. Durante mucho tiempo estos militantes guardaron silencio, escuche esto, ¿sí? Porque se encontraban... Espere un poco. Qué divino. Esto lo hace a propósito para que yo no lo pueda leer. Me lo corren para un lado y para el otro. Dice, a ver, acá debe estar. Sin pasto, sienten que no están con un gobierno de izquierda en muchos aspectos. Durante mucho tiempo esos militantes guardaron silencio porque se encontraban en una encrucijada. ¿Cómo criticar fraternalmente con la lealtad de un frente amplista si dar
sin dar pasto a los adversarios del Frente Amplio. Mira, esa es la vieja excusa. No, Esa es la vieja no, excusa, pero no es la excusa. para no hacer la crítica interna. No, pero esa es la excusa del guampudo. ¿Cómo voy a decir que soy guampudo? Dijo. Si ya soy guampudo. No. Ya sé que soy guampudo, pero me tengo que callar porque si no me van a criticar. Esa es la crítica del guampudo, otra cosa no es. Esa es la vieja táctica que se empleó en el MLN, lamentablemente, desde el 22 de diciembre del año 1966 en adelante. Cuando la crítica afectaba a determinados dirigentes, la crítica se soslayaba. Esa es la verdad, por un lado. Y por el otro, precisamente, la hipocresía. Ustedes agarran los documentos del MLN y se habla del valor de la crítica y la autocrítica como única herramienta superadora. Yo creo que eso es así. Que sean 80, que sean 100 o que sean 200, yo no lo valoro numéricamente. Creo que depende de la razón de los argumentos que esgriman. Pero le voy a decir una cosa, ellos pidieron hacerlo esto en un local, en el local de la Huella de Serengni. Y el Frente Amplio se los negó. A la Huella de Serengni no. Lo hicieron en una coordinadora, en un local Frente Amplista, que por supuesto que no tiene la misma imagen que hacerlo en la Huella de Serengni, la sede central del Frente Amplio. O sea que Pereira, que es el presidente, te encajó un boleo en el tuje y te lo aguantaste calladito la boca. Porque después sigue. Con respecto a la política exterior, este grupo de militantes piensa que los gobiernos de izquierda de la región, como Colombia, Brasil y Chile, no cuentan a Uruguay como un posible aliado para oponerse al abuso imperial. Esto de llamar guerra o conflicto a un genocidio nos duele en lo más profundo, ilustró Ortega en referencia a la postura diplomática de Uruguay con respecto a lo que ocurre en Israel y Palestina. En materia de gestión económica hay la lectura de que en el gobierno hay una falta del sentido de urgencia y una falta de cierta audacia para hacer cambios en política económica. Y acá voy a agregar algo que no lo dice el artículo. Este es el primer presupuesto que no es que a un organismo como la Universidad de la República no le aumente el costo inflacionario. O sea que si yo te doy el costo inflacionario de los últimos 5 años, técnicamente te estoy dando el mismo presupuesto que te di hace 5 años atrás en el gobierno de la calle Pou. No, te dan menos que eso. O sea, no te dan el costo inflacionario, te dan menos plata todavía. Y los tipos se callan la boca. El primero que lo escuché denunciarlo al exdiputado Luz. Clarito, que conoce mucho porque es grado 4 de constitucional, ¿no? En la Facultad de Derecho. Entonces el hombre dijo que él no entiende cómo puede ser que haya gente que se lo diga por abajo, pero no se anima a decirlo afuera y gritarlo. Decirle, vos, pero nos estás dando menos que lo que nos dio la calle Pou. Esa es la excusa. Esa es la excusa, mira. Cuando en la muerte de Ronnie Escarcela, a manos de integrantes del MLN que estaban alineados con la política del MPP en su lucha por apoderarse de las tierras que el Movimiento por la Tierra de Raúl Sendic estaba llevando adelante, uno de los integrantes de ese grupo que participó en la reunión le avisó a otro integrante de otra organización que no era del MLN, pero que había estado en contacto con Sendic y Sendic le había dado en administración una de las chacras. Estoy refiriendo a Tony Rossi Garretano. Hubo un integrante del MLN, Enrique Osano, que le avisó. Osano le avisó a el Tony Rossi Garretano que si no entregaba las escrituras era boleta. Todos sabemos que Ronnie Escarcela se negó a entregar las escrituras y fue boleta. Entonces,
En una oportunidad, hace muy poco, yo públicamente le pedí a Ossano que reconociera eso y dijo públicamente no porque le hago un favor a la derecha. O sea, les importa un carajo la verdad. Y son capaces de defender la más absoluta ignominia, como fue la muerte de Ronnie Escarcela, ¿eh? Que obligó a su mujer y a sus hijas a exilarse. ¿Eh? En fin. Tanto en democracia. Sí, Ahora, sí, si sí, no hace después de la tanto. dictadura. Después de la Estamos dictadura. hablando de los años 90. Ah, por eso. Estamos hablando de los años 90. Y que la investigación de ese caso quedó medio bajo una mesa. Que, por supuesto. Porque hubieron charlas. Por supuesto. Entre tenientes de Artigas por supuesto. y gente ahí y los MLN. Bastante complicado. Después sigue la nota. Dice, notamos que se busca hacer lo mejor posible, pero dentro del marco limitado de este modelo económico. O sea que ya entra a echar para atrás el hombre, ¿no? Y el Frente Amplio no nació para administrar este modelo, nació para cambiarlo. Claro, no estamos hablando de nacionalizar los medios de producción y de dictadura del proletariado. Hablamos de que se puede hacer muchísimo más en el contexto actual, pero notamos la predominancia de una mentalidad un tanto conservadora. Sí, yo estoy de acuerdo. Y después dice que el impuesto del 1% al rico, que fueron al bombo. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que eso viene siendo así desde el año, yo qué sé, el año del golero. Sí, de la primera presidencia de Vázquez. Claro. Y aumentado con la presidencia de Mujica. Por supuesto. Que extranjerizó totalmente todas las tierras. En fin. Bueno, ahora para terminar esto, yo le voy a pedir, que no me dio tiempo para pedirle, pero la sombra de Mujica es alargada, era alargada. Ahora se está cortando, me parece. Sí. Es cierto. El video número 7, el del ex diputado Rubio de Unidad Popular, donde están reclamos de militantes del FA al gobierno, ¿no? Bien, eso lo tenemos que ver ahora, cuando él lo ponga, porque va a ser el complemento de esto. O sea, después que sale esto, siempre hay gente que va a rapiñar voto por ahí. Y está en su derecho, porque lo hace democráticamente y es interesante. Rubio, que fuera diputado por Unidad Popular, y mandó un mensaje directamente a esos militantes. Y lo vamos a escuchar ahora. Sé que hay muchísimos compañeros frente amplistas que no pueden creer lo que está pasando. Nosotros no nos debería asombrar la política que lleva adelante el gobierno del presidente Yamandu Orsi. Lo dijimos en campaña electoral. Era la continuidad del modelo neoliberal que venían aplicando los gobiernos anteriores. Pero en realidad nunca pensamos que fuera a ir tan lejos, porque no solamente continuó el mismo modelo, sino que lo profundiza cada día. Hay hechos que son brutales, ¿no? Viene de las Naciones Unidas con la presentación de un instituto de estudios de la Universidad de Florida a cargo de la reacción más fuerte, de los reaccionarios más impresentables de América Latina. Un instituto para promover las políticas neoliberales, de la mano de Guaidó, de Macri, de Almagro, de el presidente de Colombia que llevó adelante, Álvaro Uribe, los escuadrones de la muerte. Esto es lo que trae el presidente Orsi, entre comillas, progresista. No, esta es la política neoliberal más feroz que nos ha tocado vivir en este país, más feroz. Es la continuidad de las políticas anteriores. Y sé que hay muchísimos compañeros frente amplistas que no pueden creer lo que está pasando. Se sienten tristes, con bronca. A ellos les decimos, ustedes, compañeras y compañeros, no fallaron. Ustedes han sido militantes fieles, pelearon por un cambio, para sacar la derecha del gobierno. Hoy se encuentra que la derecha sigue en el gobierno. Los convocamos a ustedes a sumar fuerzas, para ser solidarios con Palestina, para decir que este pueblo no siente lo que dice el presidente de Naciones Unidas y para reforzar, para recuperar, para fortalecer un proyecto de izquierda en este país. Bueno. Ya hay coincidencias con Rubio, evidentemente. Pero Pero vamos a lo mismo. Yo sé que la Unidad Popular ha sido crítica con la política del Frente Amplio, pero yo pienso que no lo suficiente como para
condicionar desde la interna la política entreguista de los gobiernos del Frente Amplio, fundamentalmente la presidencia de Mujica. Es así. Es así. Estoy de acuerdo. Aparte, te voy a decir algo más. Pereira y el Frente Amplio, con toda esta vorágine que salieron a gritarle el tema del presupuesto y todo el tema de la plata, salieron a hacer impulsar una marcha por Palestina, de apuro, porque con eso los calman. Claro. O sea, les dan caramelito podrido a ver si los calman, ¿no? Pero precisamente agarran de bandera un caso como el de Palestina, que es el que ofrece menos posibilidades de demostrar que la política del Frente Amplio es una política de izquierda. Porque, vamos a ver, desde mi punto de vista, Israel se ha excedido en las represalias, pero hay que tener en cuenta que ha sido una represalia que responde a un ataque que recibió anteriormente. ¿Qué esperaban? Era como cuando nosotros hicimos el 14 de abril. ¿Qué esperaban los que lo llevaron adelante? ¿Que la policía se quedara cruzado de brazos? ¿Qué esperaban? Tirándole cohetitos a Israel, secuestrando